hemos puesto como ejemplo, y por Dios, están en las PPTs. Entonces, no quieran aprender derecho tributario en 2 días, ¿no? Ustedes tienen que venir estudiando porque nos vemos 2 horas y algo a la semana. O sea que es bastante sencillo. ¿Alguna pregunta? Doctora, sí, disculpe, el examen se quedó para el 29, que es en 2 semanas. Ah, es el 29, la próxima Sí, semana, ¿qué día es? de este jueves al siguiente. A ver, espérate. Este jueves es 22. Ah, ya. Entonces Sí. tenemos todavía tenemos un tema adicional, ¿no? Vamos a continuar. Está perfecto. Yo estoy eh, totalmente de acuerdo. La fecha está anotada en mi cuaderno, ¿no? En mi cuadernito azul está anotada la fecha, ¿correcto? Gracias, Katy, por la precisión. Entonces, con bastante anticipación, les estoy diciendo 20 preguntas, probablemente 45 minutos. Entonces, estudien, están totalmente avisados. ¿Algo más, Katy, en relación al examen que haya conversado contigo? Creo que no, ¿no? Eran No, 20. Sí, 20, ¿no? O sea, en el caso de los casos, ¿es para que completemos o también nos van a dar alternativas? alternativas. Un poco. Alternativas. Por ejemplo, yo te voy a poner, ¿no? En el caso de Pablo o Pedro o quien fuera, ¿no? Ahí va a venir, ¿no? Una respuesta para marcar. Todo es objetivo, Ah, todo está es bien. objetivo, ¿sí? Lo que se busca es el análisis. ¿Preguntas, señores? No hay. Entonces nos vamos a la presentación que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Sí lo están visualizando, ¿no es cierto? Sí, doctora, se va a visualizar. Perfecto, perfecto. Vamos a las 7, porque yo siempre lo pruebo antes de que comience. Acá estamos. Acá estamos. ¿Listo? Listo. Se visualiza, ¿no es cierto? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Como yo les venía explicando, esta es una PPT, un poquito grandecita, tiene 149 hojas, ¿no? Y vamos a estudiar básicamente 2 temas, ¿ya? ¿Cuáles son los medios de extinción de la obligación tributaria y la prescripción? Eso va a ser imposible que nosotros lo podamos ver en una sola clase. Probablemente lo veamos en esta clase, en la siguiente clase. Yo no voy a correr, pero no estoy segura si terminamos con prescripción en la próxima clase o en la subsiguiente. Todo depende. Entonces, los temas son, ¿no? Medios de extinción de la obligación tributaria. Y para eso tenemos que saber distinguir entre el pago y la deuda tributaria, ¿no? Vamos a hablar también sobre otros medios de extinción de la obligación tributaria, como la compensación, cuando existe crédito y deuda. ¿Qué pasa cuando yo como contribuyente tengo crédito a mi favor y se me genera una deuda? Ese es un medio de extinción de la obligación tributaria, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Este año, 2024, por un predio que tenía yo que pagar impuesto predial y arbitrios, me comuniqué con la municipalidad, no es una municipalidad de Lima, es una municipalidad del sur, y le digo, quiero pagar y me quiero acoger al descuento del 15%, voy a pagar todo el año. Entonces la abogada de la municipalidad, ¿no? Me dijo, señora, me dijo, no se puede acoger porque usted tiene deuda del impuesto predial del año pasado. ¿Sí me están siguiendo, no? ¿Me están siguiendo, señores?
Señores, ¿sí? Sí, profesora. Perfecto. Entonces le digo, me quiero acoger al descuento del 15% en el impuesto predial. Y me dijo, lamentablemente usted tiene deuda del año pasado. Yo le digo, no, es imposible que yo tenga deuda, todo por teléfono. Es imposible que tenga deuda, le digo, porque yo pago todo el año. Y entonces me dice, lamentablemente a mí me sale, en rentas, me sale que usted no ha pagado el año pasado. Me dice, ¿tiene el ticket? Ah, dije yo. No está acá, dije, está en la casita de playa. Pucha. Entonces le dije, ok, dame unos minutos para ver. Y a veces yo le tomo fotos a las cosas y las guardo en el celular. Y felizmente encontré el pago, que se había hecho, evidentemente. Pero antes de eso, yo que soy media desesperada, pagué. O sea, doble pago, ¿no? Eso es un pago indebido, porque yo no debía. Pagué. Y después le dije, y hablé con la persona de tesorería, no me acuerdo, y me dijo, sí, efectivamente, usted ha pagado. Lo que pasa es que ha habido un error de comunicación con rentas. Entonces, señora, me dijo, usted va a tener que pedir la compensación. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el próximo año, lo que va a pasar en el 2025 es que sí se va a generar una deuda, pero tengo un crédito a mi favor de, no sé, casi 3.000 soles. Entonces, ¿qué tengo? Crédito y deuda. Entonces se compensa el crédito con la deuda, ¿sí? Hasta por el monto de la deuda, por supuesto. Y la obligación tributaria se extingue. En eso consiste la compensación. Entonces, crédito, deuda, consecuencia, yo no tengo nada que pagar, pero tengo que solicitar la compensación. Y eso lo vamos a ver regulado en el artículo 40 del Código Tributario. Otro medio de extinción de la obligación tributaria. No solamente es el pago, es la condonación. El día de hoy puede salir una norma, un dispositivo, ¿no? Condonando deuda tributaria. Ah, bueno, si están perdonando, ¿no? La condonación o remisión son sinónimos. Están perdonando la deuda, se extingue la obligación tributaria. También se dan casos, y eso todo lo vamos a estudiar, en los cuales, ¿no? La administración tributaria ha intentado cobrar por las buenas, por las malas, y cuando me refiero a las malas es procedimiento de cobranza coactiva, y resulta que la persona que debe, el deudor tributario, no tiene casa, no tiene carro, no tiene celular, no tiene laptop, no tiene nada que quitar. Y entonces dice, acá tengo un problema. ¿Por qué? Porque no hay prisión por deudas. Y lo único que voy a lograr hacer es que este señor vaya a Infocor, ¿no? Vaya a estos lugares donde aparecen los morosos. Pero no tengo cómo sacarle dinero si no tiene un sol. A eso se le llama resolución sobre deudas de cobranza dudosa. Hay una resolución que puede salir después de muchos años, donde la administración ha intentado cobrar y no ha podido, y no puedo cobrar. Entonces sale una resolución declarando la extinción de la obligación tributaria. Y también otro medio de extinción de la obligación tributaria es la deuda de recuperación onerosa. Sobre todo esto vamos a conversar. ¿Cuándo estamos hablando sobre la deuda de recuperación onerosa? Por ejemplo, tengo 10.000 personas que deben, ¿no? 150 soles o 200 soles. Poner en movimiento la maquinaria del procedimiento de cobranza coactiva para cobrar 200 soles a una persona me cuesta mucho más que cobrar los 200 soles. Entonces es una deuda de recuperación onerosa, porque tal vez yo para poder cobrar voy a gastar 800 soles. ¿Y cuánto es lo que voy a cobrar? 200.
Entonces es una deuda de recuperación onerosa. Y eso está regulado en una resolución de superintendencia, que en este momento no me acuerdo porque es un porcentaje de la unidad impositiva tributaria. No sé si alguien la sabe. Es un porcentaje. Entonces ahí tenemos otros medios de extinción de la obligación tributaria. La prescripción no es un medio de extinción de la obligación tributaria, pero se estudia porque la prescripción lo que hace, ¿no?, es de alguna manera castigar al Estado, ¿no?, o castigar al contribuyente, simple y sencillamente porque no ejerció su derecho cuando debía hacerlo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un crédito en esta municipalidad de San Antonio que les estaba explicando, en la municipalidad del sur, ¿no? Y el próximo año me olvido y pago. Y pasan 6 años y pago. Yo tenía 4 años para pedir la compensación. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces, digo yo, pasan 7 años y le digo a la Administración Tributaria de San Antonio, mira, yo tengo acá un crédito. Y me van a decir, pero está prescrita la posibilidad de que pidas la compensación, porque tú tenías 4 años para eso. O sea, los plazos por seguridad jurídica tienen un tiempo, tienen una existencia temporal, pero no es un medio de extinción de la obligación tributaria, y ahí nomás dejo el tema de la prescripción, porque es un tema que merece un trato bastante extenso. ¿Preguntas? Conversemos un poquito, entonces, sobre qué es una deuda tributaria, ¿no? ¿Quién tiene el artículo 28 para que nos pueda ayudar a la mano? Yo también lo tengo a la mano, pero yo quiero que ustedes participen. ¿Qué dice el artículo 28 del Código Tributario? A ver, señores. Ya, yo lo leo, doctora, si no. Gracias. Artículo 28. Componentes de la deuda tributaria. La Administración Tributaria exige el pago de la deuda tributaria que está constituida por el tributo, las multas y los intereses. Los intereses comprenden, primero, el interés moratorio por el pago extemporáneo del tributo a que se refiere el artículo 33. Segundo, el interés aplicable a las multas a que se refiere el artículo 181. Y por último, el interés por aplazamiento o fraccionamiento de pago visto en el artículo 36. Gracias. Si se dan cuenta, lo que acabamos de leer nos está diciendo, la deuda tributaria está compuesta por el tributo, entiéndase impuesto, contribución o tasa, por las multas. La multa es una sanción, como vamos a ver en unos minutos, es una sanción de naturaleza pecuniaria, dineraria, y por los intereses. En estricto, y luego viene un poco a hablar del tributo impago, de la multa impaga, que también generan intereses, ¿no? Entonces, miren ustedes la lógica que nos da el legislador, que es bastante interesante. Lo que no debería existir, y eso se admite y se ha escrito mucho en doctrina, ¿no?, es que las multas y los intereses son accesorios. Porque yo, me voy a poner como ejemplo, yo soy un contribuyente cumplido y pago el tributo cuando debo pagarlo. No cometo infracciones. Entonces, en mi mundo, donde está marcada la responsabilidad, lo único que yo le voy a deber a la administración tributaria es el tributo, sea multa, sea impuesto, sea contribución o sea tasa. Por esa razón, síganme, señores, en doctrina
A la cuota tributaria, a la deuda tributaria se le conoce como cuota tributaria. No se habla de las multas y de los intereses, porque en un mundo perfecto, en un sistema tributario perfecto, no hay cabida para una multa. No hay cabida para intereses. No hay cabida para tributo impago. No hay cabida para multa impaga. Entonces, si yo cumplo mundo ideal, lo que va a haber en la deuda tributaria es el tributo. Quiero saber si esta parte me la han seguido. Porque la multa tiene una razón de ser, y es que he cometido una infracción. Y los intereses, ustedes saben eso porque no es un tema solamente tributario, se devengan como consecuencia del capital no pagado. Y el capital no pagado en materia tributaria puede ser el tributo impago o la multa impaga. Pero, ¿qué se devenga? ¿Qué se devenga? Se devenga el tributo, ¿no es cierto? Me compro un auto, se devenga el impuesto al patrimonio vehicular. Me compro una casa, se devenga el impuesto predial. Tengo rentas por el trabajo, se devenga el impuesto a la renta. ¿Estamos, señores? ¿Preguntas hasta ahí? Si no hay preguntas, yo asumo que todo está claro. Ok. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es, ojo, señores, aun cuando el Código Tributario en su artículo 28 diga que la deuda tributaria está compuesta por el tributo, las multas y los intereses, cosa que es correcto, ¿no? La doctrina, ¿no? Diferencia entre deuda tributaria y cuota tributaria. ¿Y por qué lo diferencia? Porque en el mundo ideal, ¿sí? En el mundo ideal sucede lo mismo que sucede en el matrimonio. Nos casamos una vez y somos felices para siempre. Y la película termina o la novela termina cuando la pareja se casa. Ese es el mundo ideal, pero esa no es la realidad. La realidad es que en materia tributaria sí se cometen infracciones que traen como consecuencia sanciones. En la realidad no se paga muchas veces el tributo en el momento debido. ¿Y qué tenemos? Tributo impago. Tenemos multas impagas. ¿Y qué se devenga como consecuencia? Intereses. ¿Estamos, señores? Así como en la vida real, cuando una pareja se casa, no sé por qué está sonando, vamos a apagarlo. Igualmente, acá está, ya lo apagamos. En el mundo real, no es que la historia se termina cuando se casan, nos vamos de luna de miel, comemos perdices y no sé qué más. No, ahí comienza la historia recién, y ahí comienzan los problemas. Entonces, igualito es en la materia tributaria. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando y vemos que es el artículo 28 que nos dice, ojo, la deuda tributaria, lo que tú tienes que pagar, ojo, lo que tienes que pagar, es lo que debes, que puede ser tributo, que puede ser multas o que pueden ser intereses. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, para mí es si me están siguiendo, ¿no? Y entonces, ¿yo por qué hablo de los pagos a cuenta y de los pagos anticipados en este momento? Porque muchas veces, en el gran impuesto que es el impuesto a la renta, ¿no? Todos los meses se hacen pagos anticipados, que yo ya les he explicado que se anticipa el nacimiento de la obligación tributaria, ¿sí? Entonces, y eso se ha diferenciado, ¿no? Se ha diferenciado claramente en una sentencia del Tribunal Constitucional que la vamos a ver más adelante. Luego su compañera leyó lo siguiente,
¿no? ¿Cuáles son los componentes de la deuda tributaria? Tributo, multa e interés. Y luego su compañera dijo, un momentito, también dice el artículo 28 que cuando hablamos de intereses, porque también vamos a estudiar los intereses en esta parte, los intereses están comprendidos por el interés moratorio que se da como consecuencia del pago extemporáneo del tributo, a lo que yo le llamo tributo impago, total o parcial. Ojo, porque yo puedo pagar todo y no hay interés que se devenga. Puedo no pagar nada y se van a devengar intereses por el todo que debo, pero puedo pagar un poco de lo que debo y se van a devengar intereses por la parte que debo. ¿Se dan cuenta? Son tres situaciones. Entonces, el interés moratorio, ¿sí? Se devenga por el pago extemporáneo del tributo total o del tributo parcial. ¿A qué se refiere el artículo 33? El artículo 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Código Tributario, o sea, 7 artículos regulan el tema del interés. Qué importante es el interés. Miren, 7 artículos. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero yo les estoy explicando lo que dice el artículo 28. Ojo. ¿Qué más dice? Dice, el interés moratorio también es aplicable a las multas. Y yo les digo, a las multas impagas. ¿Por qué? Porque la multa es una sanción. Es una sanción que se aplica cuando yo cometo una infracción. Y entonces, ahí me dice, ojo, ese interés moratorio es al que se refiere el artículo 181, que se refiere justamente a cuando hay multas como consecuencia de la comisión de una infracción. Y de las sanciones que hay, una es dineraria, es la multa, porque hay otras. ¿Sí? Pero, ¿qué le interesa al fisco? El tema dinerario. Y la multa es dineraria. ¿Correcto? Y el 3, el interés que se devenga por el aplazamiento y o fraccionamiento del artículo 36. ¿Qué regula el artículo 36 del Código Tributario? Tema que vamos a ver. Regula la posibilidad de que cualquiera de nosotros, puerta abierta, le toque la puerta a la administración tributaria y le diga, mira, yo quiero pagarte, te debo 40.000 soles, pero no tengo los 40.000. Te solicito un fraccionamiento, solicitud de fraccionamiento, procedimiento no contencioso. Es decir, dame facilidades de pago. Dame 1 año, dame 2 años, dame 3 meses, ¿no? Y la administración tributaria, para eso hay el artículo 36 y su reglamento. Entonces, yo me alineo, la administración tributaria aprueba o no aprueba, ¿no? Pero voy a pensar que aprueba y yo tengo que pagar fraccionada ese monto que adeudo de 40.000. Pero no son solo 40.000, son 40.000 más los intereses que va a calcular la administración tributaria por el tiempo que me voy a demorar en pagar. Ojo, eso es el interés. El interés es una consecuencia del pago en el tiempo, porque no es lo mismo 100 soles hoy que 100 soles dentro de 2 años. No es lo mismo. Ahora, ustedes me dirán, Carmen, pero ¿por qué no solamente, por qué no se habla solamente del fraccionamiento? Háblanos del aplazamiento. Sí, cuando veamos el artículo 36, hay la posibilidad
de que yo le diga a la administración tributaria, mira, te debo 40.000, pero no tengo, ahorita no te puedo pagar ni 1.000, dame un aplazamiento hasta diciembre, no sé si exactamente son 6 meses, dame un aplazamiento de 6 meses y te comienzo a pagar el 1 de enero del 2025. O también le puedo decir, dame un aplazamiento con fraccionamiento. O sea, dame 6 meses para comenzarte a pagar y apruébame un fraccionamiento para pagarte en un año. O sea, es aplazamiento, es fraccionamiento o es aplazamiento con fraccionamiento. Por favor, pregúntenme lo que no tengan claro. Yo estoy adelantándome algunas cosas que vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque me interesa que en su cabeza vaya entrando todo esto que tiene que ver con la extinción de la obligación tributaria y, por excelencia, con el pago, que es el medio por el cual yo debo cancelar la deuda tributaria. ¿Qué dice en relación a la multa del Código Tributario? La multa es una sanción que la impone la administración tributaria por la comisión de una infracción tributaria. Y cuando nosotros nos vamos, ¿no?, al artículo pertinente, que creo que es el 181, vamos a ver, el 181 nos dice lo siguiente: infracción tributaria. ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura? Toda acción, leamos infracción tributaria para comprenderlo bien. Señores, ¿me da su nombre para saber quién me está ayudando? Yo, profesora, disculpe. Ya, ¿tu nombre es? Briseño Tumialán Alexander Abel. Alexander, perfecto. ¿Qué dice? Infracción tributaria. Infracción tributaria. Toda acción u omisión que importe violación de las normas tributarias constituye infracción sancionable de acuerdo con las normas del Código Tributario. Perfecto. Entonces ya sabemos que hay cosas que yo tengo que hacer y hay otras cosas que no debo hacer. Entonces, cuando hablamos de infracción, es por acción o por omisión, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es lo que tienen en común? Que ambas violan las normas tributarias. Ya. Entonces, hay tipicidad, que ustedes la han estudiado en Derecho Penal. Y entonces lo que vamos a tener es una infracción sancionable. Ah, te portaste mal, te sanciono. ¿No? Te portaste mal, te sanciono. No hiciste lo que debiste hacer, te sanciono. ¿Ok? De acuerdo con la tipicidad de las normas del Código Tributario. Alexander, ¿y qué dice sobre la aplicación de sanciones? Que me estabas ayudando, Alexander. Sí, aplicación de sanciones. La Administración Tributaria aplica por la Comisión de Infracciones las sanciones conscientes en multa, comiso, internamiento ¿no? temporal de vehículos. ¿Ya? No consciente, sino consistente, ¿no es cierto? Alexander. Así es. ¿Ya? O sea, ¿cuáles son las sanciones? Una es la multa, pero no es la única. ¿Qué otra sanción menciona? Multa, comiso, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales. Etcétera, ¿no es cierto? Gracias, Alexander, muy amable. Entonces, ¿qué nos está diciendo, no, en relación a la aplicación de sanciones? Que para nosotros, nuestro tema, que es deuda tributaria, la sanción importante es la multa. Por eso está resaltado con negrita. Pero está el comiso. ¿Sí? Si tú te comportas de tal manera y la sanción es el comiso, quiere decir que te quito la mercancía. ¿Ok?
que va el carro internado temporalmente, que te cierro el establecimiento. Ese es otro tipo de sanciones. Pero como yo les decía al comienzo, ojo, eso no tiene relevancia ni importancia para la deuda tributaria, porque no son dinero. En cambio, la multa, que generalmente va de la mano de la UIT, ¿no? Por ejemplo, que la multa sea una UIT, bueno, es dinero, ¿no? Entonces, por eso va de la mano de la deuda tributaria. ¿Preguntas? Ya no les voy a hacer preguntas, ¿eh? Yo sigo nomás y ustedes me levanten la mano o simplemente me dicen, Carmen, tengo una duda. Y entonces, cuando hablamos del interés, es necesario que nosotros recordemos que, señores, el curso donde ustedes han estudiado esta institución del interés, que no es solamente privativa de la materia tributaria, ¿no? Viene del derecho civil. En nuestro sistema jurídico, ojo, no estoy diciendo en nuestro sistema tributario, sino en nuestro sistema jurídico, el legislador dice, a ver, de las múltiples clasificaciones de intereses que hay, yo voy a mirar dos. Y eso es lo que hace el Código Civil. Miro el criterio fuente y miro el criterio función. ¿Alguien que nos pueda explicar esto y le pongo 20 en el siguiente control o práctica calificada? ¿En qué consiste? Denme 30 segundos para traerme una botellita con agua, ¿ya? Listo, señores. ¿Alguien que quiera intervenir sobre el criterio fuente y criterio función? ¿No? Ya no tengo ningún problema. El 20 se lo pierden ustedes, ¿ah? A ver. Yo les decía lo siguiente. En nuestro sistema jurídico, de las múltiples clasificaciones de interés, existen dos que han sido recogidas en nuestro Código Civil. Uno es el criterio fuente, que no es sino el origen. Fuente es eso, ¿no? Origen. Y otro es el criterio función. Es decir, ¿para qué sirve, no? Entonces, de acuerdo al criterio fuente, el interés puede ser convencional o el interés puede ser legal. El interés es convencional, y no estoy hablando solamente del tema tributario, estoy hablando del sistema jurídico en general. El convencional es el acuerdo de voluntades. Nace y se devenga como consecuencia del acuerdo de voluntades. Entonces, celebramos un contrato, por ejemplo, de arrendamiento, ¿no? Y decimos, ¿no? Que
pasado cierto tiempo se va a devengar este porcentaje de interés. Estamos poniéndonos de acuerdo. Y también eso es una convención, es un acuerdo de las partes, ¿no? Libertad de contratar y libertad de contratación. Y de acuerdo al criterio fuente, el origen no necesariamente es convencional, puede ser legal. Es decir, el interés se devenga como consecuencia de que existe una norma que así lo señala. Y el sujeto deudor tiene que acatarla. Ya se dan cuenta que en materia tributaria el origen del interés es legal. Porque yo no me siento con la administración tributaria a discutir o a conversar o a coordinar cuál es el interés que me va a cobrar. Simple y sencillamente está establecido en el Código Tributario. Y de acuerdo al criterio función, el interés puede ser compensatorio o puede ser moratorio. Y yo les decía, no es el tema tributario solamente. El interés compensatorio tiene por finalidad constituir una contraprestación por el uso del dinero en el tiempo. Es decir, lo primero que nosotros imaginamos es un contrato de mutuo. Entonces, imagínense que yo celebro un contrato de mutuo con mi hermano. Y mi hermano me dice, por favor, préstame 100.000 soles. ¿Ok? ¿Por cuánto tiempo lo necesitas? Por un año. Pero gratis no te lo voy a dar, ¿no? Gratis quiere decir, yo te doy 100.000 dólares hoy, 15 de agosto, y tú me devuelves el 15 de agosto del próximo año. Esos 100.000 dólares, o 100.000 soles, para que sea mucho más fácil, mucho más fácil. Esos 100.000 soles de hoy no son los mismos 100.000 soles que al 15 de agosto del 2025. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué? Por la inflación, pues. ¿Y por qué más? Porque hoy con 100.000 soles puedo comprar X cosa, que dentro de un año con 100.000 soles no puedo comprar lo mismo. Así de simple, ¿no? Es decir, si yo tengo en este momento 200 soles, voy al mercado y compro una cierta cantidad de cosas. Pero dentro de un año voy con 200 soles y yo les digo, pido lo mismo y no me va a alcanzar. Entonces, el interés es una consecuencia por el dinero utilizado en determinado tiempo. Eso es el interés. ¿Ok? Por eso dice, constituye la contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien, y yo le agrego, en el tiempo. Entonces, cuando yo le pido al banco que me preste dinero, ¿qué hace el banco, señores? ¿Me fija o no me fija intereses? Claro. Y esos intereses o sea, lo que busca el banco es que esos intereses compensen en el tiempo la cantidad de dinero prestado. Hoy día conversaba con una prima que me decía, he pedido un préstamo para comprarme una casa de playa y solamente estoy amortizando, ¿cómo me dijo? Pago 5.500 soles, ¿no? 5.000 de intereses, 500 de capital. Uy, yo no le dije mucho, pero sí lo pensé, oye, pero tremenda deuda que te has cargado, ¿no? Porque el banco nunca va a perder. Y bueno, ya sabías cuáles eran las condiciones, porque lo ideal es tener el dinero y luego comprar, ¿no? Pero bueno, entonces si se dan cuenta, el interés es eso, el interés
compensa el dinero, el uso del dinero en el tiempo. Ah, ok. Entonces yo te voy a prestar 100.000 soles y te voy a cobrar una tasa de interés del 5%. Ese es el interés. La tasa es la medida. El interés es justamente el monto que se paga por el uso del dinero, pero la tasa no es el interés, es tasa de interés, que es diferente. Y tenemos el famoso interés moratorio que se usa tanto en materia tributaria y también en derecho civil, que tiene por finalidad indemnizar la mora o demora en el pago de una obligación de naturaleza dineraria. Por ejemplo, celebramos un contrato de arrendamiento de 1 año, pero siempre hay una clausulita que se pone. En el improbable caso que el arrendatario no desocupe el predio, se encontrará obligado a pagar un interés moratorio consistente en $50 diarios por el uso del predio. Ese es el interés moratorio. Tiene por finalidad indemnizar la demora en el pago de una obligación de naturaleza dineraria. Conclusión. En nuestro sistema jurídico tenemos 4 tipos de interés. Convencional compensatorio. 1. 2. Convencional moratorio. Origen y finalidad. 3. Legal compensatorio. Origen y finalidad. Y 4. Legal moratorio. Origen y finalidad. Y ustedes ya se están dando cuenta, cuando estudiemos interés moratorio, que en materia tributaria, que está regulado del 33 al 39 del Código Tributario, se regula el interés legal compensatorio y el interés legal moratorio. Sí es cierto que la gran mayoría de regulación en el Código Tributario es para el interés legal moratorio. Tributo impago, multa impaga, pero también es cierto que si yo pido un fraccionamiento, el interés no es moratorio. No hay mora, no hay demora. Yo estoy recurriendo a ti en función del artículo 36 y te estoy diciendo, el Código Tributario, y te estoy diciendo, dame facilidades de pago, perfecto. Mira, yo te debo 6.000 soles, pero no los tengo. Entonces, dame la posibilidad de pagarte en 6 meses, 1.000 soles mensuales. ¿Me van a cobrar intereses? Sí, pero ¿cuál es la naturaleza de ese interés? ¿Compensatorio o moratorio? ¿Quién me responde? Señores, ¿compensatorio o moratorio? Absolutamente, absolutamente ¿qué? ¿Compensatorio o moratorio? Compensatorio. Exactamente, interés compensatorio, porque acá no hay la demora en el pago. Acá estamos acordando, ¿no? De acuerdo al reglamento correspondiente de los intereses, etcétera, pero definitivamente hay una contraprestación por el uso del dinero, estamos acordando y se va a aplicar el interés que cobra el acreedor, por supuesto. O sea, yo no tengo posibilidad de negociar, pero no es moratorio, es compensatorio. ¿Preguntas hasta ahí? Listo, señores. Entonces hemos dado el panorama total, general, con el debido análisis de cuándo tenemos la deuda tributaria, no tributo, multa e intereses. Porque yo no voy a repetir impuesto, contribución y tasa, pero sí tenía que hablarles
de la multa impaga y tenía que hablarles de los intereses, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos del famoso pago anticipado, ¿no? Ustedes dirán, ¿y dónde está la deuda tributaria si el tributo todavía no ha nacido? ¿No? En el caso del impuesto a la renta, lo que pagamos mensualmente es un pago anticipado. No es un pago a cuenta, como señala la ley del impuesto a la renta, porque el impuesto a la renta recién va a nacer el 31 de diciembre de este año, pero se le llama, ¿no? De acuerdo a la ley del impuesto a la renta, se me ha ido el nombre, pago a cuenta. No, no es un pago a cuenta, es un pago anticipado. Cualquier pago que se haga antes del nacimiento de la obligación tributaria es un pago anticipado, ¿sí? El Tribunal Constitucional, sobre esta famosa diferencia entre pago parcial y pago anticipado, nos dice en esta famosa sentencia de la 33 del año 2004, que hay una concurrencia de obligaciones. Bien interesante esa sentencia para el que tenga interés en materia tributaria. Dice, hay una obligación principal, que es el impuesto a la renta, y hay una obligación accesoria, que son los pagos mensuales, ¿no? A lo que nosotros llamamos pago a cuenta o pago anticipado. Y entonces dice, junto a la obligación principal, que es el pago del impuesto a la renta que van a hacer recién el 31 de diciembre de cada año y que va a ser declarado, determinado al siguiente año, coexiste, está a su costado, una obligación legal de naturaleza accesoria, que es el pago parcial o pago anticipado mensual. ¿Estamos? Esa es la realidad. Y esta obligación accesoria, como va de la mano del impuesto a la renta, no es autónoma, no es independiente, sino que va de la mano, es como la colita de la obligación principal. Va a depender siempre de la obligación principal. ¿Por qué? Porque nosotros anticipamos un pago de un tributo que todavía no ha nacido. Bien interesante la sentencia del Tribunal Constitucional porque nos ayuda a entender mucho más lo que nosotros les estamos diciendo a ustedes, ¿sí? La obligación legal accesoria va a depender siempre de la obligación principal. Y bueno, yo les decía, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un pago anticipado? Un pago anticipado no tiene hecho generador. El hecho generador de los pagos anticipados, ¿no? Dice, es la realización de actividades generadoras de rentas de tercera categoría, pero no es la obtención de renta como en el caso del impuesto a la renta. La periodicidad del pago anticipado es mensual. La ley del impuesto a la renta le llama pago. Ay, siempre me confundo con el nombre, porque para mí es un pago anticipado. Pago a cuenta. ¿Es pago a cuenta? ¿Cómo le llaman el impuesto a la renta? Pago cuenta, profesora. Pago a cuenta. Impuesto a la renta y pago anticipado de INGB. Gracias, Alex. Se le llama pago a cuenta, ¿no? Pero en realidad no constituye un pago a cuenta, Alex. Y tú lo sabes, porque no hay obligación tributaria que haya nacido. Acá, obviamente, el Tribunal Constitucional, ¿no? Hace un análisis interesante. Por eso es que recomiendo siempre esa sentencia. Pero constituye un pago anticipado porque ese tributo no nació. A ver, una persona que trabaje enero, febrero y marzo y se le va a retener.
pero es un pago anticipado. Y al final, si no trabaja los siguientes meses del año, el 31 de diciembre van a hacer la obligación tributaria, pero al final el contribuyente va a tener un crédito a su favor. Entonces, ¿dónde está la obligación tributaria? ¿No? En fin. Y entonces, en relación a la liquidación, ¿no? Perdón, en relación a la periodicidad, creo que me he saltado esa parte, los pagos anticipados tienen periodicidad mensual. En cambio, el impuesto a la renta es de periodicidad anual. Está haciendo la diferencia. En relación a la liquidación, hay normas especiales que van a determinar la forma de cálculo de los pagos mensuales, que es totalmente diferente a la obligación del impuesto a la renta, por ejemplo, que es la obligación principal, ¿no? Igual sucede con la base imponible. Simplemente esto es para que ustedes les guste o les doy el caramelito para que se animen a leer esta sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Ya? Entonces, ¿preguntas hasta ahí? Ya. Entonces nos vamos al artículo 36 del Código Tributario. Aplazamiento y o fraccionamiento de las deudas tributarias. Tienes Código Tributario la posibilidad abierta para el que quiera tocarle la puerta al acreedor tributario y decirle, te debo, no puedo pagarte en este momento, me acojo, te solicito un aplazamiento, te solicito un fraccionamiento o te solicito un aplazamiento con fraccionamiento. Esta posibilidad del 36 está abierta para SUNAT, ¿no? Y entonces, el origen de que existe esta posibilidad de pagar en partes o de refinanciar, ¿no? De financiar, más que refinanciar es financiar, es que tiene que haber una causa para que exista esta posibilidad. Entonces, es que no tengo una situación económica como para afrontar esa deuda con el fisco. Y también les decía que se van a cobrar intereses de todas maneras, ¿no? Entonces, también es cierto, ¿no? Que la administración tributaria se encuentra facultada para conceder o no, ojo, para conceder o no estas facilidades de pago al deudor tributario. Ahora, no todo puede ser materia de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, ¿no? Cuando se trata, y nosotros hemos hablado del agente de retención o percepción, que se ha quedado con dinero ajeno y que se metió al bolsillo el dinero ajeno y no le entregó al fisco, eso no puede ser materia de un aplazamiento o fraccionamiento, ¿sí? Y entonces tenemos que mirar no solamente el Código Tributario, sino también su reglamento en relación al aplazamiento y al fraccionamiento, ¿sí? Entonces, hay casos y casos. Esto es mucho más complejo de lo que yo les estoy explicando. Yo les explico lo básico, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una deuda gigantesca? A partir de determinado monto, como señala el reglamento, yo tengo que ofrecer una garantía para que SUNAT o para que la administración tributaria me otorgue una facilidad de pago, yo tengo que garantizar. No, pero no puedo ofrecerte una garantía. Bueno, no te lo doy, pues, ¿no? Y contra no te lo doy, caballero. O sea, yo no puedo en reclamación, en apelación, simplemente es una facultad discrecional que tiene la administración tributaria. Esto está regulado por una resolución de superintendencia,
que yo no necesito que se la aprendan, ¿ah? Ya eso lo ven cuando ustedes estén practicando, etc. Y entonces sí es cierto que en el artículo 36 hay algunos requisitos para el fraccionamiento, ¿no? Cuando el reglamento así lo señale, ¿no? Y diga, por ejemplo, que a partir de cierto monto o a partir de el historial crediticio ante SUNAT, ¿no? Del contribuyente, ¿no? Se puede pedir una carta fianza bancaria, que es bastante onerosa, se puede pedir el otorgamiento de una hipoteca, de una garantía, y esto lo va a decidir de manera discrecional la administración tributaria. Y entonces, pero también es cierto que por montos no muy grandes, la administración puede conceder el aplazamiento de fraccionamiento sin necesidad de ningún tipo de garantías, ¿sí? Hay la posibilidad, ¿no? Y eso lo señala el artículo 36 del Código Tributario, de si pierdo. A mí, yo por ejemplo, yo solicito procedimiento no contencioso. Entonces, pero puede ser que me otorguen el fraccionamiento. Y si me otorgan un fraccionamiento, yo tengo que cumplir religiosamente con ese fraccionamiento. Yo personalmente no soy muy amiga de los fraccionamientos muy largos, porque es muy fácil perder el fraccionamiento. Y si pierdes el fraccionamiento, hay la posibilidad de pedir una sola vez un refinanciamiento. Más claro, una segunda posibilidad y última. Y si pierdo esa segunda posibilidad, por ejemplo, porque no pagué 2 cuotas, ya no puedo acceder a un tercer fraccionamiento. Yo no puedo estar jugando. Entonces, hay reglas que son bastante estrictas, pero se tienen que cumplir. Ok. O sea, ¿solo 2 veces? Sí, señor, solo 2 veces. Y entonces, luego de 2, ¿ya perdí toda posibilidad? Sí. Y muchos contribuyentes no lo entienden, pero ya perdiste. Porque tu comportamiento, por la razón que fuera, hizo que perdieras las 2 posibilidades de que te otorguen el fraccionamiento. ¿Preguntas hasta ahí? Esto simplemente lo miramos de manera rápida porque no hay más, no hay mucho que decir porque no nos vamos a detener en eso. ¿Cuándo estamos ante un pago indebido y cuándo estamos ante un pago en exceso? Pago indebido es cuando pago lo que no debo. Es el ejemplo que yo les puse con la Municipalidad de San Antonio, que pertenece a qué distrito, a qué provincia. San Antonio. A ver, Lima, Lurín, Chilca, San Antonio, Asia. Pertenecen a qué, a Cañete, pues, ¿no? A Cañete. Y entonces, a la provincial de Cañete, ¿no? Entonces, ese es el famoso sur chico, ¿no? Cuando la chica me dijo que yo no podía acceder a ese descuento del 15% porque debía, por error de ellos, aparecía como deudora, yo por apurada, no conseguía los documentos acá, dije, no, están en la playa, no están acá. Ya, volví a pagar. Pero volví a pagar. Si pago lo que no debo, es un pago, díganlo ustedes, si pago lo que no debo, Pago indebido. exacto. Si pago lo que debo, pago debido, ¿no es cierto?
pero si pago lo que no debo es un pago indebido. ¿Ok? Lo que yo he hecho es un pago indebido. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? No voy a pedir devolución, voy a pedir compensación para el próximo año. O sea, voy a pedir que se compense con la deuda que se genere para el 2025. ¿Correcto, señores? Y pago en exceso es cuando debo, pero pago más de lo que debo. Tan simple como eso. Pago indebido y pago en exceso. ¿Sí? Y entonces, ¿de dónde proviene esto en materia tributaria? Proviene del Código Civil, ¿no? Esta devolución del pago indebido siempre va a encontrar un fundamento en el Código Civil, 1267, si no me equivoco. El que por error de hecho o de derecho entrega a otro algún bien u una cantidad de pago, puede exigir la restitución de quien la recibió. Pero eso es en materia de derecho civil. En materia tributaria, no solamente puedo exigir la devolución, puedo exigir la devolución, pero también puedo solicitar la compensación. En cambio, el pago en exceso se da u ocurre como consecuencia de pagar más de lo que se debe. Y bueno, en eso devienen muchas veces los pagos que efectúan los contribuyentes, ¿no? Y si nosotros efectuamos pagos indebidos o pagos en exceso, ¿hay devengamiento de intereses o no? Porque miren, ahora estamos viendo lo contrario. Hemos visto el devengamiento de intereses como consecuencia del tributo impago y de deuda impaga. ¿Quién debe? El contribuyente. Pero si yo como deudor realizo un pago indebido, un pago en exceso, el tratamiento es exactamente igual en materia tributaria, en el Código Tributario. ¿Se generan intereses o no? Sí, claro, se devengan intereses. Eso quiero, por favor, que quede claro. O sea, los intereses se devengan en ambos casos. ¿Sí? Si no, sí. O sea, doctora, ¿se refiere a que si en caso yo realizo un pago en exceso a la administración tributaria, este monto en exceso a la administración tributaria también tiene que pagar con los intereses, ¿verdad? O sea, ahí siguen deviniendo los intereses por parte de la administración tributaria. Claro, o sea, ¿te acuerdas el ejemplo que yo puse, que es un ejemplo real, ¿no? Sí. A mí, en la Municipalidad de San Antonio, teléfono me dijeron, Carmen, señora, usted debe el 20, no pagó el 2023. Y yo le dije, sí pagué, pero entonces me dijo, ¿dónde está el ticket? Mándemelo por WhatsApp. Y entonces yo le digo, es que debe estar en la casa de playa, pero déjame ver qué hago. Entonces, en lugar de ponerme a buscar, porque es una búsqueda compleja en el celular, ¿sabes qué? Pagué, ¿no? Ese es un pago indebido. Pero cuando yo pida la compensación, creo que lo que pagué fueron 2.800 soles, más o menos. Ya son 2.800 más los intereses que se devengaron, ¿correcto? Más, ¿correcto? O sea, Sí, mi capital más intereses. Siempre acuérdate del derecho civil. Capital más intereses. O sea, si yo pagué 2.800, ahorita no tengo 2.800, tengo 2.800 más los intereses que se están devengando. ¿Sí? Sí, doctora. O sea, estamos diciendo lo mismo. Tú lo has dicho conceptualmente y yo te lo he puesto en el ejemplo real. ¿Correcto? Sí, sí. Ya, perfecto. Y entonces, sea que se trate de pagos indebidos o sea que se trate de pagos en exceso, en ambos casos, ese sujeto deudor pasivo tiene una creencia a su favor. Y entonces, en ambos casos, el Código Tributario ha previsto, ¿no?, que adicionalmente al pago indebido o pago en exceso, ¿no?,
se devengan intereses a partir del día siguiente de que ocurra el pago indebido o el pago en exceso. Eso lo dice el Código Tributario, o sea, yo no estoy haciendo ningún invento, pero no lo dice con esas palabras, pues es un poco más técnico, ¿no? Estos montos, al constituir un crédito a favor del contribuyente, devengan intereses a partir del día siguiente de la fecha del pago indebido o el pago en exceso. Entonces, yo pagué indebidamente o en exceso el día de hoy. Ok, a partir de mañana hay devengamiento de intereses a mi favor. ¿Estamos, señores? Creo que está bastante claro, ¿no? Sí, Y entonces, perfecto, si yo solicito la devolución, me devolverían los 2.800 más los intereses. Yo no voy a pedir la devolución, yo voy a pedir la compensación. Y a esa compensación se va a sumar los 2.800 más los intereses devengados, ¿no? Podría ser que el próximo año sea un monto menor a pagar. Ah, y voy a seguir teniendo un crédito, ¿no? ¿Sí, señores? Correcto. Entonces, el artículo 38, y eso lo pueden mirar ustedes, por favor, en el Código Tributario, hace una diferencia entre los tipos de interés, y eso es bien importante, porque la tasa de interés moratoria, siempre es mucho más alta que la TIP. La TIP, ¿por qué? Porque la TIM va de la mano de la tasa activa. La TIP va de la mano de la tasa pasiva. Eso sí saben ustedes, ¿no es cierto? En materia de intereses, ¿cómo estamos? Pregunta para todos. ¿Cómo estamos en materia de intereses? O sea, en materia de obligaciones, en realidad, ¿no? ¿Cómo vamos en materia de obligaciones? Señores. ¿Puede repetir lo que dijo, por favor, doctora? Sí, claro que sí. Miren, yo les explico un poquito, adelantándome al tema de intereses, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros miramos, ¿ya? Si nosotros miramos, acá está, quiero ver dónde está ese interés moratorio. Vamos a ver. No, a ver. El artículo 33, yo se los voy a explicar, ¿ya? El artículo 33 del Código Tributario, ¿sí? Regula, que podría jugar con el pago, que es un tema bonito, los efectos del pago. Vamos a ver si llegamos a intereses que está por acá y luego retorno, ¿ya? Porque todo está en una sola PPT. Miren ustedes esto, ¿no? Vamos a jugar con esto que en realidad, a ver, PPT 52, doctora. PPT 52, pero no sé cómo llegar hasta la 52. Acá está, ya. Vamos a saltarnos un poquito y luego retorno, ¿ya? Pero me interesa que el tema del interés moratorio quede claro, sobre todo porque yo lo explico de una manera bastante sencilla. Este es un cuadrito que ya hemos visto, y hemos visto que en materia tributaria el interés está regulado. Artículo 33, que es el que vamos a explicar, es el único que voy a explicarles ahorita. Artículo 34, artículo 35, artículo 36, artículo 37, artículo 38 y artículo 39. Miren la cantidad de artículos que regulan el tema del interés para que vean la importancia que tiene. Y también habíamos dicho que en materia tributaria se aplica el interés compensatorio y el interés moratorio. Al interés moratorio se le conoce como TIM, tasa de interés moratorio. Y el interés compensatorio se le conoce como TIP,
en moneda nacional, ¿ya? Y eso lo vamos a mirar en el artículo 33 del Código Tributario. Definitivamente, para hablar del interés, vamos a tener que mirar al Código Civil, porque de ahí se extrae, ¿no? Y entonces, en el 1242 del Código Civil, nosotros vamos a encontrar de todas maneras un contenido de naturaleza económica. ¿Por qué? Porque el interés moratorio va a constituir una indemnización por el daño que experimenta el acreedor que prestó el dinero por la demora en el pago. Esa demora en el tiempo y el daño que le causa, ¿no? Entonces, nosotros vemos que la naturaleza del interés moratorio, ¿no? En realidad tiene una finalidad indemnizatoria, no sancionatoria, sino indemnizatoria, ¿no? Y entonces nosotros vemos el famoso artículo 33, que dice más o menos lo siguiente, ¿no? En estricto, que el tributo impago o el monto del tributo no pagado, a lo cual yo le agrego, yo puedo no pagar todo el tributo, o puedo pagar parte de lo que debo. Por lo tanto, habría una parte que debería. Por eso es que yo digo tributo impago, que puede ser total o parcial. El monto del tributo no pagado dentro de los plazos establecidos en el Código Tributario, que no son otros plazos que el artículo 29 y la resolución de superintendencia correspondiente, traen como consecuencia el devengamiento de intereses. Dice, devengará un interés equivalente a la tasa de interés moratorio. TIM. Ustedes tienen que haber escuchado necesariamente de la TIM. Y esa TIM es la tasa de interés moratorio en materia tributaria, no podrá exceder del 10%, síganme por favor, no podrá exceder el 10% de la TAM. Y ustedes me dirán, Carmen, ¿pero qué es la TAM? T-A-M, TAM, tasa activa del mercado promedio ponderado en moneda nacional. ¿Qué sucede? Síganme 3 minutos, hagan ese esfuerzo. ¿Qué sucede todos los días? Todos los días los bancos establecen cuáles son sus tasas activas. Tasas activas son las tasas que los bancos cobran por colocación de dinero, por préstamos de dinero. Y las tasas pasivas es por los ahorros que tenemos nosotros los ciudadanos en los bancos. Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Tasa activa y tasa pasiva. Señores, ¿de qué viven los bancos? De la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. A mayor riesgo de recuperación, ojo, a mayor riesgo de recuperación, la tasa activa va a ser mucho más alta. Por eso es que ustedes saben perfectamente, eso lo saben, que hay bancos que van dirigidos a las empresas y hay bancos que van dirigidos a un segmento de la población de bajos recursos, donde el riesgo de recuperación es muy alto. Por eso el monto que cobran por intereses
es muy alto. Y eso lo sabe. Entonces, ¿cuál es la situación? Nosotros, para no hacerla larga, nosotros hemos tenido épocas en que nuestra economía ha sido lineal, hace muchísimos años. Tanto así que se establecía en el Código Civil que el interés era del 5%. O sea, ¿se imaginan eso? Hoy tenemos un interés diario, hace muchísimos años, desde el 80 creo. Pero mucho antes de eso, el Código Civil anterior al vigente establecía que el interés era del 5%, se establecía por el Código Civil. Luego se estableció por ley. Y luego se le dio esa facultad al Banco Central de Reserva. Y el Banco Central de Reserva fijó tasas de interés referencial. Y ahí aparecen la TAM, la TAMEX, la TIPMEX. ¿Y qué son estas cosas que acabo de mencionarles? Es que son tasas de interés referenciales. Todos los días, a determinada hora de la tarde, que creo que son 2 o 3 de la tarde, todos los bancos le mandan al Banco Central de Reserva, así como ustedes tienen un promedio ponderado de notas, el promedio ponderado de las tasas activas y de sus tasas pasivas. Hasta ahí, ¿me han seguido? Señores, hasta ahí, ¿me han seguido? Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿perdón? Ya. Entonces, todos los días, todos los bancos que van dirigidos a diferentes segmentos de la población, y cuando yo digo población es empresas, personas, etcétera, todos los días las entidades del sistema financiero le mandan al Banco Central de Reserva el promedio ponderado de sus tasas activas y de sus tasas pasivas. ¿Qué hace? Hay una área especial en el BCR, en el Banco Central de Reserva, que trabaja todo esto y le manda la información completa a la Superintendencia de Banca y Seguros. Y la Superintendencia de Banca y Seguros manda publicar todos los días, y esto se publica así, la tasa de interés de ayer, la tasa de interés de ayer, la tasa de interés de ayer, no se puede establecer la tasa de interés de hoy día, se tiene que hablar de la tasa de interés de ayer. Entonces, y en la Superintendencia de Banca y Seguros publica diariamente la tasa de interés. Ojo, promedio ponderado, ¿no? En moneda nacional y en moneda extranjera. Eso es algo que ustedes tienen que saber sí o sí, como ciudadanos que somos y como profesionales que somos. Ahora, si nos vamos al artículo 33 del Código Tributario, que es el gran artículo que nos trae la parte conceptual, nos dice tributo no pagado, a lo que yo agrego multa no pagada, tributo impago, multa impago, va a devengar un interés equivalente a la TIM. Hasta ahí, aprendida la lección. Pero la TIM que establezca SUNAT tiene un techo. ¿Cuál es la TIM que puede establecer SUNAT? Ojo, y eso está en el 33. No podrá exceder del 10% por encima de la TAM. ¿Eso qué quiere decir? No puede exceder del 110% de la TAM. No poder, la redacción no es feliz, ¿no?
no podrá exceder del 10% por encima de la TAM. Y yo les digo mucho más claro, no podrá exceder del 110% de la TAM. ¿Estamos claros, señores? Pregunta, ¿estamos claros? Sí, doctora. Perfecto. Y esa TAM es la que publica, como yo bien les he explicado, la SBS. ¿Correcto? SUNAT tiene todo el derecho de fijar su TIM. Ojo. ¿Pero qué? Respecto de los tributos que administra. ¿Qué pasa con los gobiernos locales? Los gobiernos locales no pueden cobrar la TIM de SUNAT. Tienen, mediante ordenanza, que es un instrumento normativo, los gobiernos locales deben establecer su TIM, su tasa de interés moratorio, vía el instrumento normativo que es la ordenanza municipal. Pregunta, ¿cuál es su techo? ¿Cuál es su techo? Ahí ustedes lo están leyendo. La TIM establecida por SUNAT. ¿No? Sí. Y no porque yo se los diga. Esto es un copy del 33. Esa TIM será fijada por ordenanza municipal, que es el instrumento normativo pertinente, ¿no? Y no podrá ser mayor a la que establezca SUNAT. Ojo. ¿Correcto, señores? Entonces, ¿SUNAT tiene un techo? Sí, 110% de la TAM. ¿Los gobiernos locales tienen un techo? Sí, señores, la TIM que señale SUNAT. Hoy tenemos una tasa de interés que en realidad va más o menos de acuerdo a la inflación, pero hemos tenido épocas en que la TIM era altísima, la deuda se volvía una bola de nieve que el contribuyente no podía pagar. Ahora no, ahora digamos que el tema está manejado y controlado, ¿sí? Los intereses, por eso yo siempre digo, las personas muchas veces no le dan importancia a las deudas tributarias, pero no se dan cuenta que cada día la deuda es más alta, porque los intereses se devengan diariamente, lo cual es una locura, y se aplica la TIM. Ojo. Entonces, eso es súper complicado, ¿no? Hasta ahí, ¿me han seguido? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Eso quiere decir que todo está claro? ¿Sí? ¿Seguro, seguro, seguro? Ojo que TIM va a venir en el examen, ¿ah? Hay situaciones, como vamos a ver, en los cuales la TIM se suspende. Pero todavía no les voy a tocar eso porque nuestro tema hoy, ahorita, en este momento, no es la TIM. Simple y sencillamente, para poderles explicar mejor, tenía que hablarles de la TIM. ¿Correcto, señores? Ustedes estarán diciendo, ojalá que no llegue a la TIM, ojalá que no llegue a la TIM, porque siempre, bueno, ahora por la situación y la coyuntura yo dicto remoto, pero cuando dictaba físicamente, siempre mis exámenes han sido orales, ¿no? Y siempre en temas de TIM, nunca respondían bien el tema de la TIM, ¿no? Nunca entenderé por qué, pero era pues porque no me tomaban atención cuando yo se los explicaba. A ver, ¿quién me ha seguido para que me diga dónde me quedé? Acá, pago indebido y pago en exceso, ¿no? Porque venía el tema del devengamiento de intereses, ¿no? Y entonces, acá, ¿no? En esta. En la siguiente. Ajá, ahí, doctor. Exacto. Entonces, el artículo 38 del Código Tributario en relación a los pagos indebidos y pagos en exceso dice lo siguiente, que es bien interesante, ¿no? Y por supuesto,
la tarea para la casa de ustedes es leer los artículos que yo les he dado, 33 a 39. ¿Qué pasa cuando el pago indebido o el pago en exceso resultan o tienen como origen un requerimiento de parte de la administración tributaria? La administración tributaria me dice a mí, Carmen, hay un pago indebido o hay un pago en exceso, ¿no? De un documento que emite la administración tributaria, donde se requiere el pago. O sea, si se dan cuenta, punto 1, yo he hecho un pago indebido, un pago en exceso, inducido por un error de la administración tributaria, ¿o no? Más claro, lo leemos. Tratándose de un pago indebido o de un pago en exceso efectuado por el sujeto pasivo, el origen de ese pago indebido, pago en exceso, es un requerimiento de la administración tributaria. Si eso sucede, el error de quién partió, de la administración tributaria. Y si partió de la administración tributaria, el interés que se va a devengar va a ser la tasa de interés moratorio, o sea, va a ser la TIM. Caso diferente es cuando yo como contribuyente me equivoco y pago doblemente. Es decir, el mismo ejemplo que les puse. A mí no me ha llegado ningún documento de la Municipalidad de San Antonio diciéndome, Carmen, nos debes el ejercicio 2023. No, fue una conversación telefónica. Y entonces cuando me dicen, usted debe, y yo me equivoco, no chequeo, no tengo mis papeles acá, y pago indebidamente, el interés que se va a devengar es la tasa pasiva. Señores, la tasa de interés moratorio es altísima. La tasa pasiva es así. O sea, el interés moratorio es gigante. El interés pasivo es así. Es decir, si yo me equivoco, yo como contribuyente me equivoco, la tasa de interés será la tasa pasiva. Ojo, eso es bien importante. Si quien me induce error es la administración tributaria, para tener ese crédito a mi favor como consecuencia de un pago indebido, un pago en exceso, el interés que se va a devengar es tasa de interés moratoria. ¿Se dan cuenta por qué, no es cierto? Porque acá es SUNAT quien me está induciendo error. En cambio, acá soy yo el que se equivoca. ¿Preguntas? Hay muchos casos, y eso está en el 38, en que SUNAT atiende una solicitud de devolución. Y se equivoca SUNAT y nos devuelve más. El contribuyente simplemente recibe. Y luego SUNAT se da cuenta que le devolvió de más. Y no obstante que el error fue de SUNAT, el interés que se va a devengar es TIM. Pregunta, ¿dónde tienen que estudiar esto? Artículo 38 del Código Tributario. ¿Preguntas hasta ahí? Y entonces, hablando de algunos conceptos importantes para entrar ya al pago, vemos que la extinción de la obligación tributaria, ¿no?, hace que desaparezca ese vínculo obligacional
entre el sujeto acreedor y el sujeto deudor. ¿Por qué? Porque hay efectos. Hay efectos como consecuencia de la extinción de ese vínculo de naturaleza obligacional. ¿Y cuáles son esos efectos? Mire, sea porque los medios de extinción de la obligación tributaria ya los hemos dicho, por excelencia el pago, que es el que probablemente veamos en la próxima clase. La compensación, la condonación, la consolidación, las deudas de cobranza dudosa o las deudas de recuperación onerosa. Y entonces, cuando hablamos del pago, lo que nosotros tenemos es mirar un poquito hacia atrás. El hecho económico que se convierte en un hecho imponible, y eso lo sabemos todos, nos va a traer como consecuencia la obligación de pagar un tributo al Estado. ¿No es cierto? ¿Sí? Me compré una casa, impuesto predial. Me compré un auto, impuesto al patrimonio vehicular. Tengo rentas del trabajo, impuesto a la renta. Compro algo, IGB, ¿no? Y así es en casi todo. Me compro una casa, me compro un predio, impuesto al cabal. Y entonces tenemos que el pago va de la mano de que suceda un hecho imponible. El acontecimiento de un hecho imponible, ¿no? Entonces, el pago es el cumplimiento de la prestación que le debo al Estado. ¿Por qué? Porque hay un crédito a favor del fisco. Cuando digo fisco, Estado, estamos hablando de lo mismo. Entonces, hay dos conceptos de pago. Una acepción amplia y una acepción restringida. El pago es el cumplimiento de la prestación de vida. Se trate o no de obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Entonces, tenemos el concepto amplio y tenemos el concepto restringido. El concepto amplio no se aplica en materia tributaria. El concepto amplio simplemente es el cumplimiento de la prestación de vida. Cumplimiento de la prestación de vida. Ejemplos. Yo contrato a un pintor para que me pinte un cuadro de mi nieto. ¿En qué consiste el pago de la prestación de vida? Que yo le entregaré el dinero correspondiente a lo que hemos acordado. ¿Y en qué consiste el pago de la prestación del pintor? En entregarme el cuadro de mi nieto. ¿Estamos, señores? Ustedes van a tener su fiesta de cuando terminen la carrera, de fin de carrera, y contratan al grupo 5. Yo no sé quiénes son, pero sé que cantan. Ellos son contratados para tal día, tal hora, tal lugar, tantas horas. Ese es el cumplimiento de la prestación de vida. Y ustedes tienen que pagarle la cantidad de dinero por lo acordado. Ese es el pago del cumplimiento de la prestación de vida. Ese es el concepto amplio. Pero el concepto restringido es dinero. Solo dinero. Y en materia tributaria se utiliza la concepción restringida. Hay que pagarle al fisco. ¿Estamos, señores? Y yo les decía a los que estuvieron al comienzo de la sesión que los famosos 3 grandes efectos del pago son respecto del acreedor, respecto
respecto del deudor y respecto de la obligación. Respecto del sujeto acreedor, se satisface el interés de este. ¿Por qué? Porque obtiene la prestación que esperaba. ¿Le tienen que pagar? Le pagan. Respecto del sujeto deudor o sujeto pasivo, hay un efecto liberatorio, por lo cual me libero del vínculo que me obligaba a mí, que me ligaba a la acreedor. Y acá viene lo interesante. Respecto de la obligación, hay un efecto extintivo. Hay un ruido, ¿no? Me parece. Hay un ruido, me parece. Katy. Sí, doctor. Ya no, doctora. Ya no. Entonces, respecto de la obligación, que es lo que estamos viendo, hay un efecto extintivo, pues se cumple con la prestación de vida y se extingue el vínculo obligacional existente. No los deberes formales, sino el vínculo de naturaleza obligacional. Entonces, estas tres ustedes tienen que conocerlas como mantequilla porque es muy simple. O sea, no tiene nada del otro mundo. Y acá solamente voy a hacer una presentación del pago. Por favor, yo necesito que ustedes revisen el artículo 29, el artículo 30 y el artículo 32 del Código Tributario. El artículo 29 nos establece el lugar y plazo del pago. ¿Dónde pago? ¿No? El artículo 30 nos dice quiénes están obligados. Y el artículo 32 nos dice cuáles son las formas de pago. Y me detengo un ratito en las formas de pago. Yo puedo pagar como quiero o solamente por lo señalado en el Código Tributario o en otra ley, ¿no? Por lo señalado en la ley correspondiente. Exactamente. Única y exclusivamente por lo señalado en la ley pertinente o en la ley correspondiente, que puede ser el Código Tributario como puede ser otra norma con rango de ley, ¿sí? ¿Quiénes son los obligados al pago? El sujeto deudor, ¿no? Él es el que está obligado al pago. ¿Cuál es el lugar de pago? Este artículo va a tener que ser modificado. El Código Tributario, o sea, ya ni siquiera yo puedo hablar de modificaciones al Código Tributario, señores. Necesitamos un quinto Código Tributario, porque estamos en el cuarto, desde 1966. Y el código está recontraparchado. Tenemos texto único ordenado de texto único ordenado, ya no puede ser ya. Entonces tenemos muchas complicaciones con el Código Tributario, ¿no? Porque cuando hablábamos del lugar de pago, inicialmente, por ejemplo, en mi época, yo era chica, yo decía, ¿qué pasa con los tributos? Veía en la televisión unas colas larguísimas, larguísimas, larguísimas. Los principales contribuyentes, o llamados PRICOS, tenían que pagar en el Banco de la Nación. Y las colas eran hasta las 2, 3 de la mañana. O sea, no es posible que no te dé facilidades para que me pagues. Te tengo que dar todas las facilidades para que me pagues, ¿no? Y los medianos y pequeños contribuyentes, conocidos como MEPECOS, sí podían pagar en los determinados bancos con los cuales se había firmado convenio. Ahora, pues, ya se paga, ¿no? En línea, ¿no? Si no quieres pagar en línea, con tu formulario correspondiente vas al banco y pagas. Entonces, eso del lugar de pago tiene que ser modificado. Ya no tiene mucho sentido, ¿no? En la forma de pago, sí, efectivamente, solo se puede pagar en las formas establecidas en la norma. No obstante ello,
han llegado al Tribunal Fiscal, al Tribunal Constitucional no, pero al Tribunal Fiscal sí, casos en los cuales el contribuyente quiere pagar en la forma que él decide pagar. Y eso no es posible, ¿no? Se tiene que pagar solo en los supuestos y forma establecida en el Código Tributario. Es decir, han habido una serie de inconvenientes y problemas cuando el contribuyente, por ejemplo, hubo un caso que llegó hasta el Tribunal Fiscal porque SUNAT contrata a algunos profesores, por ahí hemos desfilado bastantes, no, ni siquiera digo varios, bastantes, con todo el área de cobranza coactiva. Doctora, doctor, queremos solamente 4 horas de cobranza coactiva. Y claro, con 500.000 preguntas, ¿no? Otro día, doctora, doctores, necesitamos un curso solo para fiscalización, otro para recaudación, ¿no? O sea, los casos que ellos quieren, otros para precios de transferencia. Entonces, el que yo haya participado en algunos de estos cursos y que SUNAT no me haya pagado, estoy intentando, porque SUNAT sí paga, no me da derecho a decirle a SUNAT, de lo que me debes, cóbrate el impuesto a la renta. Y esto fue lo que pasó con un profesor que lo contrataron, creo, para que dé clases de informática, algo así. Entonces él quería pagar con lo que SUNAT le debía. Esa no, o sea, no hay forma, pues, ¿no? Yo no entiendo quién fue su abogado, quién lo asesoró, no tengo la más remota idea, pero fue un caso que llegó hasta el Tribunal Fiscal, y el Tribunal Fiscal solo señaló claramente y expresamente, solo se puede pagar en la forma que señala el artículo 32 del Código Tributario o una ley que lo señala así, ¿no? Habían otras personas que con la reforma, esta reforma de Velasco, con la reforma agraria, recibieron bonos, ¿no? Que a veces son papeles en blanco, que dicen muchas cosas, pero no sirven de nada, y nunca te devuelven nada. Entonces, querían pagar con esos bonos, y llegaban al Poder Judicial, y el juez decía, pero no, o sea, ese no es un medio de pago, ¿no? Se tiene que pagar con los medios de pago establecidos en la ley, ¿no? O sea, lamentablemente es así. O sea, yo no puedo decidir cómo pagar. Tengo que pagar en la forma establecida en el Código Tributario. Y eso es un poco con lo que nosotros vamos a comenzar, ¿no? La clase siguiente comenzamos con el pago, ¿ya? Y les pido, ya le tomé foto, no sé en qué PPT es, y luego vemos un poco de lo que hemos hablado, ¿no? Los obligados al pago, las formas de pago. Ya vi que no vamos a llegar a prescripción, ¿no? Así que por ahí esténse un poco tranquilos, ¿no? Claro, esto nos va, ¿no? Esto nos va a quitar un poquito de tiempo, ¿no? Los plazos son bien importantes, los famosos planos, ¿no? Y por ahí vamos a avanzar con el pago, probablemente con otros medios de extinción de la obligación tributaria. Preguntas, preguntas, señores. Aquí está, aquí estoy. Preguntas. ¿No hay preguntas, Katy? No te pido que tú me preguntes, ¿ah? Pregunto si hay preguntas, nada más. Por el chat y por acá parece que no. Yo tenía otra pregunta, Sí, doctor. sí. Usted habló que los bancos tienen tasas activas y tasas pasivas, Sí. ¿verdad? Ya, y que cada tasa tiene un porcentaje distinto de intereses.
Algo así. Claro, porque todo depende. Por ejemplo, si hablamos de tasas activas, las tasas activas, ¿no? Siempre lo tenemos claro, las tasas activas es por préstamos que da el banco. Y la tasa pasiva es por depósitos. Pero si hablamos por préstamos, hay una gama gigante de préstamos, ¿no? No es solamente un tipo de préstamo. Préstamo hipotecario, préstamo personal, préstamo de... Y si hablamos de tasas pasivas, igual, o sea, a ver, estoy inventando, yo tengo una cantidad de dinero en mi cuenta. Sí, pero también tengo fondos mutuos, pero también hay una serie de posibilidades para que el ciudadano, ¿no? El operador gestione con el banco. Entonces, yo decía, de la tasa activa y de la tasa pasiva, de la diferencia, de ese diferencial, es de lo que viven los bancos, ¿no? No sé por dónde va tu pregunta. Ya, doctor. Y usted indicó que ya a partir de esta diferencia, cada entidad financiera da una determinada tasa de interés diaria. Sí, claro. ¿Por qué? Porque, a ver, te explico. Los bancos son un poco el reflejo de nuestra economía, ¿no? Las instituciones del sistema financiero son un poco el reflejo de nuestra economía, igual que el dólar, ¿no? Y entonces, por esa razón, es que los bancos no es que nos van a pagar, por eso cuando tú suscribes un contrato, por ejemplo, yo voy a poner 300.000 soles a un año, ¿no? Y ahí te dicen, más o menos el monto que se le va a abonar está entre 4.5 a 7.2, ¿no? Pero no te dan un monto fijo. ¿Por qué? Porque todos los días eso va cambiando. Entonces, eso es un poco lo que yo les decía. Esa es la razón, porque las tasas de interés son referenciales. Van en función de lo que van moviendo. Y lo otro que les dije, que te puede ayudar también para aclararte algunos temas, es que los bancos van dirigidos a diferentes segmentos de la población. A menor riesgo, pagan más. A mayor riesgo de recuperación, te cobran una cantidad muy alta. No sé si te he contestado con eso, Katy. Sí, doctora. Perfecto. Quería consolidar. Sí, más bien el favor que te quería pedir es que les hagas presente a los alumnos, no dejen, yo ya sé todos los años, pues son años que estoy con ustedes y lamentablemente hay algunos que estudian los 3 últimos días antes del examen, ¿no? Entonces tienen unas confusiones espantosas y la idea es que la mayoría no salga mal, ¿no? En el examen. Está bien. Entra desde el primer día de clase hasta lo que hagamos en la próxima clase, ¿no? Ok. ¿Listo? Quedamos así entonces. Nos vemos el próximo jueves. Doctora, disculpe, antes de que se vaya, Sí. recuerdo que hace unas cuantas clases usted estaba hablando algo de unos discos que tenía Alex. Sí, ¿Alex está ahí o ya se fue? Porque yo sé que Alex anda en 500 cosas. Mándanos en el chat que tenemos los tres el CD. Háblanos del CD. Si Alex no lo tiene, coordino contigo para ver la forma de hacerte llegar uno. Ya, doctora, sí, por favor. Es el CD con todos los artículos de el IPDT, del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Ya, doctora. ¿Ya? Muchas gracias. Listo. Nos vemos entonces el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta la próxima semana. Chao. Muchas gracias, doctora. Chao.